Buenas, mis amados. Hoy vamos a estar con el tema recibido, no ganado. Recibido, no ganado. Y hacemos referencia a la vida eterna. ¿Sí? A la vida eterna. La vida eterna usted la recibe, pero no se gana, ni se merece. No se gana ni se merece. Y le invito a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a centrarnos en el versículo clave, que es el versículo 8 de Efesios capítulo 2. Recibido, no ganado. No ganado. Y permítame leer ahí en Efesios esta epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio ¿de qué? De la fe. De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Regalo, regalo, regalo. Un regalo recibido, no ganado. Los regalos se ganan o se reciben. Algunos dirán ambas, pero más que todo se recibe. Por eso son regalos, ¿sí? No es algo el cual usted estuvo ahorrando para tenerlo, ¿sí? Un regalo. Cuando usted le celebran o le quieren hacer demostración de un detalle, un regalo, usted no ahorró con la otra persona, aunque hay casos de casos, ¿no? A veces uno como padre, a veces uno interviene para que los hijos de manera muy disimulada van ahorrando y sorprende a ese papá y a esa mamá o ese familiar. Y encontramos, mis amados, que en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, hablando a todo aquel que oiga o lea esta epístola, debe tener claro lo que es la salvación. Y no solamente tener claro la salvación de qué es, sino cómo se recibe la salvación, ¿sí? ¿Y qué sucede con los que son salvos? Si bien en diferentes epístolas y en diferentes pasajes de la Escritura vamos a encontrar sobre este tema, el apóstol Pablo, en este pasaje de Efesios capítulo 2, del 1 al 10, encontramos que él da tres razones por lo que Dios quiere salvarlo a usted y salvarme a mí. Tres razones por las cuales Dios, ¿sí?, quiere que usted tenga la vida eterna. Y lo vamos a encontrar, claro, está en diferentes pasajes de la Biblia, en Romanos, en Hechos, en los Evangelios. Pero aquí el apóstol Pablo, de una manera muy clara y sencilla, nos lo enseña. Y quiero compartir primeramente de ello para poder luego volver al versículo clave del versículo 8 de Efesios capítulo 2. Que esta vida eterna se recibe, pero usted no se la gana. No se la gana. Y encontramos la primera razón en la cual el apóstol Pablo nos enseña desde el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Que una de las razones por la cual Dios quiere salvar a la gente era y es para mostrar su amor. Para mostrar su amor.
Y lo encontramos, dice así rápidamente, versículo 1 al 6 de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y en su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes. Ese gran amor manifestado de Dios para la humanidad. Eso responde por qué usted y yo somos salvos, y por qué Dios también quiere que nuestros familiares reconozcan que Dios es amor, pero que también ese amor se hizo carne y derramó ese amor a través de su sangre, y derramó hasta la última gota, hasta que dijo: consumado es, pagada es la deuda. Ese amor, el cual usted debe recibir y el cual usted no se lo gana. Si lo ama, Él seguirá amando. Y si no lo ama, seguirá amándote. Y si hoy usted dice: Señor, yo te amo, Él seguirá. Y dice Juan: porque Él nos amó primero. Lo amó a usted primero. Y no con cualquier amor. El amor eterno que nos dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Un amor que es para siempre. Y la segunda razón en la cual el apóstol Pablo nos habla del por qué Dios quiere salvar a la gente es mostrar su gracia, ese favor inmerecido, ¿sí? En la cual no recibimos lo que merecemos, sino que Él nos da lo que no merecemos, el perdón. Merecíamos la condenación, estar excluidos, separados, ¿sí? ¿Qué obligaba a Dios? ¿Sí? El amarnos. ¿Qué obligaba a Él no destruir? No como el diluvio, capítulo 6 de Génesis y capítulo 7 y 8, hasta el 9, en la cual ya se sosiega el agua. Destruir todo y empezar todo. ¿Cuántas veces nosotros, cuando algo queda mal, una tarea en lápiz, cogemos un borrador y empezamos? No hace mucho me decía una mamá de su hija que era muy perfeccionista. No perfeccionalista en el sentido de que los resultados estuvieran bien, sino que cualquier error, aunque lo que estaba haciendo se viera bien o estuviera bien, ella al ver un error cogía eso y lo destruía y lo echaba a la basura y empezaba otra vez. Si esa joven, y muchos de nosotros hacemos eso, cuando vemos una edificación y compramos esa edificación, esa casa, y decimos: no, yo acá voy a comprarlo, pero voy a destruir y voy hasta los cimientos, voy a acabar porque voy a construir acá una torre, un edificio. ¿Qué llevó a Dios no hacer lo mismo? Su gracia, el amor, su gracia, que tú no lo puedes ganar, sino recibir. Y encontramos este pasaje de esta segunda razón, en la cual el versículo 7 al 9 de Efesios capítulo 2 nos dice así la palabra de Dios:
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿De qué? De su gracia. Su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe y no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, que nadie se gloríe. Es que yo no necesitaba, ustedes sí necesitan de la salvación, yo en algún momento me salvo. No vas a poder ganártelo por ti mismo. No te lo vas a poder ganar a través de la religión. No te lo vas a poder ganar a través del dinero o de los recursos. No te lo vas a ganar a través del intelectualismo, lo académico, la educación. No te lo vas a ganar a través de la política. No te lo vas a ganar a través, en fin, de tus obras, sino a través de la obra que hizo Cristo una sola vez para siempre. Él no te la puedes ganar, Él te la da por gracia, es un regalo inmerecido. Y encontramos por la última y tercera en estas razones que da el apóstol Pablo, y la tercera tiene que ver demostrar su obra, la obra de Dios, la obra transformadora de esa vida eterna que recibimos por gracia, por ese amor, mostrar su amor mediante nuestras buenas obras. Y nos dice el versículo, en este caso, versículo 10, porque somos hechura suya. Y Jesús dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, una nueva creación. Y nos dice Juan que no es por voluntad de hombre ni de varón, sino es de Dios. Hechura suya somos. Y nos dice para que ahora somos una nueva hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que ahora usted como hijo o hija de Dios hace, usted no las hace por su voluntad, sino porque debe estar alineado con aquel que nos guía, que es su palabra, la Biblia, y el Espíritu Santo que ora por en usted. Esas buenas obras no te hacen salvo, sino son manifestación de esa obra maravillosa de salvación que Dios ha hecho en tu vida, en la cual el mundo ahora no te conoce, te desconoce. Oh, y ahora usted, ¿qué era esto? Y por eso inicia el apóstol Pablo en el versículo 1 hasta el versículo 3, en la cual nos decía que estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, complaciéndonos a nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, pero también siendo arrastrados por este mundo, por la tradición y la cultura, pero también por Satanás. Y esa obra usted la debe recibir, usted no la puede ganar. Y podemos por tanto ahora concluir el recibirlo. El apóstol Pablo insiste que se recibe y no se gana. Y ese es un punto clave del Evangelio. Sabemos que Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados, que fue sepultado, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Pero esta parte que es importante, que usted debe recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Usted no solamente debe saber lo que Él hizo, sino recibir esa obra que Él hizo. El apóstol Pablo nos habla de que esa vida eterna no se gana mediante algún rito de obediencia a ciertas normas y reglas,
sino por fe, por fe, por fe. Pero también nos dice en Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 11, y con eso vamos concluyendo. Gálatas, capítulo 3, si usted puede leer todo el capítulo 3, nos dice el Espíritu se recibe por la fe. Y luego nos habla en el versículo 6 el pacto de Dios con Abraham. Pero luego ahí en el versículo 10 y 11 del capítulo 3, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto fue uno de los apartes, y lo encontramos en Romanos también, que un hombre llamado Martín Lutero, al leer sobre esto, entendió que no era por ser excomulgado o por pagar para ser salvo, en ninguna manera. Es por gracia, es por fe. Ahora, ¿qué tanto has luchado para ganar la vida eterna? Pero no la vas a obtener. Solamente cree. Cree que Jesucristo es aquel sustituto por nuestros pecados, aquel que vino a satisfacer la justicia de Dios. Pero también encontramos que esa vida eterna se recibe por esa gracia. Lo leíamos en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, en la cual nos dice claramente, nuevamente, vamos a ir a esas razones que la cual el apóstol Pablo responde por qué Dios quiere salvarte. Dice en versículo 9 y 10 de Efesios capítulo 2, dice de la siguiente manera: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué obras de beneficencia, de caridad crees que puedes hacer para pensar que puedes superar la obra que hizo Cristo? Porque si todavía piensas que es por obras, estás diciendo que lo que hizo Cristo no es suficiente. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Y sabemos ese pasaje, ¿no?, del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera te amó a ti, me amó a mí, amó al mundo, que dio unas obras para que tú seas salvo. No, dio a Jesús. A Jesús, para que tú creas y yo crea y tengamos por gracia la vida eterna. Hoy puedes tú tener esa vida eterna. No importa qué tiempo llevas siendo una persona practicando una religión, o siendo parte de un ministerio, o siendo parte de una religión tradicional. Hoy el Señor te dice que debes recibir por gracia esa salvación. Vamos a ver. Maravilloso Padre Celestial, hay una alabanza que dice: oh, qué amor, inmenso amor de mi Dios, de mi Señor. Ese amor el cual te llevó a la cruz, no para despertar lástima, sino para sentir nosotros vergüenza, porque nosotros merecíamos estar ahí. Como dijo el ladrón de la cruz, en verdad, este hombre no merece estar ahí, nosotros sí,
ningún daño hizo. Señor, gracias por llevar mi pecado. Gracias por llevar el pecado de mi familia y de toda la humanidad. Y oramos por la salvación de ellos. Y los que somos salvos, Señor, danos las fuerzas para perseverar. Porque somos salvos, no para ser salvos. Ayúdanos a llevar una vida que te honre, que te agrade. Ayúdanos, Señor, para publicar esta salvación como un día llegó a nosotros, de gracia, dar de gracia a otros. Te ruego también, Señor Dios eterno, que tú, Santo de Israel, quites toda ceguera, toda sordera, Señor, de aquellos que todavía obstinadamente no quieren, Señor, obedecer en creer a esa obra que tú hiciste. Señor, muchos buscan caminos, pero no el verdadero camino, el cual es Cristo. Ayúdanos, Señor, para llevar ese mensaje, que estas personas tú le quites esa venda y cambies ese corazón endurecido, un corazón abierto, dispuesto, Señor, a que tú hagas habitación en ellos y sean transformados, hechura, nueva hechura, y andar en obras, buenas obras, que de antemano tú tienes preparado para aquellos que hemos creído en ti. Por tu nombre te lo suplicamos, ahora y siempre. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe.